Hola, estás en Dejemos que Fluya y hoy te traigo el último capítulo del libro Historias asombrosas pero reales de Víctor Sueiro. Capítulo 7, 23 de octubre de 1997. Todo va a andar bien. Las primeras 24 horas después de la operación fueron feas, pero horribles. Es decir, francamente duras, aunque mejorando por la tarde con leve ascenso de la feliz cordura y vientos del nordeste que despejaban las nubes cerebrales. No hay registros de la humedad, ya que el pis seguía saliendo por ese conducto especial sin que yo ni siquiera me diera cuenta. El resto del aparataje que me hacía sentir como el hombre nuclear fue siendo retirado poco a poco. Noté que el tiempo iba un poco más rápido y que, cuando quería hacerse otra vez el perezoso, la fe le daba un cachetazo en la nuca y el otro volvía a moverse más ágil, aunque con desgano. La fe estuvo siempre, desde el primer día. Creo que les conté, pero no habla con los otros ni tiene actitudes como para salir en la tapa de los diarios. La fe es callada, no duerme, no se enoja ni siquiera cuando uno duda de ella. Vigila y protege. Tiene un perfil tan bajo y es tan humilde que se esconde en los rincones menos pensados del alma. Yo, más que verla, la sentía allí, tal como la siento ahora mismo poniéndose colorada porque sigo escribiendo sobre ella y dándome pequeños empujoncitos en el hombro para que la termine con el tema. Pero sabe que en mi vida ella, la fe, es el tema. Sin embargo, aún teníamos pruebas por delante que deberíamos afrontar juntos. Pruebas muy difíciles. Aquella primera noche, interminable, me escuché a mí mismo gemir en muchas ocasiones. Flotando en medio de una pesadilla muy real, esos gemidos eran queja y esfuerzo, como lo que uno emite en el momento más crucial de una pulseada. Pero no le echaba en cara absolutamente nada a mi fe, no todavía. En la segunda noche después de la operación y de madrugada, como había sido siempre, hubo una nueva visita de esas que solo yo veía. La mujer aparentaba unos 30 años, pero podía tener 1000 o no haber nacido nunca. Era bellísima. El pelo rubio y ondulado le caía sobre los hombros como una capa de seda arrugada suavemente. Tenía ojos grandes y abrasadores, una boca carnosa que al abrirse dejaba ver una dentadura perfecta en medio de varios tonos rosados, mejillas encendidas, nariz de pellizcón, cuerpo flexible sin ser flaca hueso. Sus maneras eran suaves y olía a campo abierto después de una lluvia. Por supuesto, era la esperanza. No cruzamos ni una palabra. Se sentó en el borde de la cama, me miró con esa sonrisa llena de paz y de promesas. Puso sus manos tibias sobre mis mejillas tomándome la cara. Se inclinó y me dio un beso muy prolongado en los labios. Luego me miró un rato más llena de luz y despacito se puso a un costado para que la llamara si la necesitaba. No se fue más. Aquí sigue, a mi lado. Vienen todos. Esa segunda noche después de la operación, cuando ya empezaba a sentirme mucho mejor y retomaba de a poco mi condición de persona, aunque no tanto como para andar alardeando, ocurrió lo inesperado. Llegaron todos, uno detrás del otro, algunos conversando entre ellos animadamente. Se fueron distribuyendo por la habitación, la enfermera,
Una nueva que leía una revista, siempre leen algo, qué suerte. Ni siquiera levantó la cabeza ante aquella invasión. Era evidente que no los veía. Me preguntaba mentalmente qué estaba pasando cuando me hablaron por turno. Venimos a saludar, explicó la vida. No creas que me fui para siempre, puedo volver, dijo el miedo y pareció querer empezar una frase temible, pero se interrumpió cuando la fe giró su cabeza hacia él y lo miró en silencio pero con dureza. El miedo le tiene miedo a la fe. Nadie vive por mí, afirmó la casualidad acercándose, sino porque ponen todo para hacerlo. Armame, sé mi arquitecto, pidió sonriendo el destino. Cuídate de mí, aconsejó el misterio, pero con tono amistoso y nada amenazante. Ya sabes que si me rondas a cierta distancia, te voy a dar calor, pero si te acercas demasiado, te vas a quemar. Malgastame, largó el tiempo que por algo tiene el patrón que tiene. ¿Vos me querés? Retomó la vida, yendo al grano. Yo dije que sí con la cabeza mientras sentía que se me llenaban los ojos de lágrimas y veía el tiempo acelerar un poco más su paso. Basta que uno se sienta bien para que él se apure. La vida se miró en el reflejo de la ventana y se acomodó el pelo sonriendo. Estaba linda. Volvió a mirarme y empezó a ponerse un chaleco de fibra de coraje, mientras, medio en broma y medio en serio, me recitó como despedida a Calderón de la Barca. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, pues toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Todos hicieron un amague de aplauso, hubo un murmullo, se movieron inquietos y algunos la palmearon felicitándola por el recitado y por su buen desempeño a lo largo de sí misma. La muerte la tomó de la mano para irse juntas, como siempre, y no quiso ser menos. Levantó el índice de su mano libre hacia mí y con voz clara repitió versos de Jorge Manrique. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Otro pequeño alboroto regocijado, nuevas felicitaciones, un par de gritos de aliento del tiempo al que la muerte en el fondo desprecia por su falta de heroísmo, silbiditos de aprobación del destino y el misterio, y sonrisas de la vida mientras llevaba de la mano a su amiga rumbo a la puerta. Antes de irse, la muerte dijo: me gusta que no me temas, pero que me respetes. Me pregunté una vez más si aquello habría ocurrido en verdad, si lo había imaginado o si era un delirio. No sé, dijo el ateísmo, repitiendo sus dos palabras típicas, y todos chistaron para hacerlo callar. Luego se fueron dejándome con la fe y la esperanza, que arreglaban el desorden después de la reunión. Ambas estaban radiantes, pero la mayor prueba aún no había comenzado. Esto recién empieza. 5 días después de la operación, ya estaba en mi casa. Las paredes me parecían un abrazo de piedra. El lío habitual de libros amontonados era una bendición. Mi cama era una nube. Cada rincón me dio la bienvenida. Llegaron las fiestas, después las vacaciones. A mediados de febrero estaba caminando como me habían dicho que debía hacer. Iba paralelo al mar, a buen ritmo, cuando una mano gigante que yo ya conocía de otras veces me apretó el corazón sin piedad.
El dolor reapareció feroz en el medio del pecho, cuando se suponía que no debía ocurrir algo así. Luego de un bypass es dificilísimo que las arterias vuelvan a obstruirse en apenas 3 meses, pero sucedió. Después supe que en el lugar donde se unía el puente arterial, allí donde se había abierto para que la sangre fluyera mejor, se había formado algo llamado queloide, una especie de cascarita como la que se forma en una herida cualquiera, pero con una gran diferencia. Esta creció alrededor de mi arteria, taponándola otra vez. De locos, ¿no? Nunca pasa, salvo cuando le pasa a uno. Claro. Para ir al grano, en abril de 1997, mi amigo, el doc de la Fuente, volvió a comprobar por un cateterismo que la coronaria se había achicado y con más tensión que la habitual, aunque conmigo la disimulaba, me realizó una nueva angioplastía. Catéter que entra por la arteria femoral, llega hasta la obstrucción, se inflama el balón que porta dentro, rompe la oclusión, entonces dilata la coronaria. Bueno, los que ya les conté, ya saben. Lo conté en el primer capítulo, de hecho. Ahí les dije que dado mi estado no se podía llevar a cabo una angioplastía y por eso era necesario la cirugía. Ahora no había más remedio que jugarse y hacer lo que antes sonaba peligroso. Y eso que antes no había en el medio una operación. Pero Luis de la Fuente y su equipo están hechos para las tormentas, así que apretaron los dientes y allá fuimos. En la sala de hemodinamia, los nervios parecían cuerdas de violín. Yo pretendía contar chistes o cantar como otras veces para espantar al espanto, pero mi amigo Luis puso en funcionamiento un terrible mal humor que no le conocía y me dijo que me callara la boca. Tenía razón, razón y temor, ya que metía mano en un lugar en el que no había sido aconsejable hacerlo unos meses atrás, aún sin cirugía. Puro rezo y ciencia, estampita bajo mi almohada en la mesa de intervenciones y catéter que avanza. Baño de cariño de todos los del equipo. Así, nada falla. Y no falló. La arteria volvió a abrirse para dejar paso a la sangre. Una parte de ella aún coloreaba la escena cuando Luis dejó que desde la puerta a unos metros de mí, Rosita Sueiro y Georgina Barbarosa, Fresco y Batata, se movieran inquietas como ardillas asustadas mirándome con amor y temor. Yo las alentaba en voz alta desde mi posición horizontal intentando convencerlas de que todo aquello era soplar y hacer arterias. Bueno, no era tan así y por suerte el que soplaba era Luis de la Fuente, por lo que apenas un día de calma internación y otra vez a casa. Suspiramos con alivio. 3 meses más tarde, en julio de 1997, volvió el dolor. Yo no lo podía creer y no era el único. Mi familia, mis amigos y los médicos, con Fernández Aramburu y Luis de la Fuente a la cabeza, tampoco lo podían creer. Nadie sabe con exactitud qué pasó. Mis análisis de sangre eran para exponerlos en el Louvre. 151 de colesterol total, 50 del bueno, triglicéridos normales, glucosa igual. Parecía el examen de un chico de 8 años. Yo le decía de la Fuente, es fantástico, me voy a morir, pero eso sí, bien sanito. Me sacaba corriendo y no se reía porque no le gusta que haga bromas con mi muerte. Creo que me quiere a pesar de todas las complicaciones que le llevo. Gracias, Luis. Me hizo la segunda angioplastía después de la operación. Ahora tenía puesto en el interior de mi arteria 2 stents, que son como unos microscópicos ruleritos cuya misión es impedir que la coronaria vuelva a obstruirse allí. Están hechos de acero inoxidable y otros metales. Entre eso,
y los anillos que cierran mi esternón cuando pase por el detector de metales de Ezeiza. Van a sonar las alarmas hasta en el aeropuerto de Praga. Lo importante es que la noble angioplastía había salido otra vez al rescate. Rosita y Vinci Pérez, mi mujer y mi hermana del alma, eran las que ahora esperaban a la salida mi paso horizontal en la camilla, con la angustia disimulada de siempre, como si yo no me diera cuenta. Mujeres, las que más cerca están cuando uno las necesita. Voy a cuidarme mucho de actitudes machistas en el resto de mi vida. Mujeres. Es curioso que, por supuesto, sin lugar para las comparaciones, eran 3 de ellas las que estaban al pie de la Sagrada Cruz. Mujeres, Dios mío, mujeres. En horas se notó que la recuperación era buena, todo bien. Estaba cumpliendo mi única noche de internación y cuando me quedé solo como siempre quiero, sentí con fuerza esa sensación desagradable. Venía aguantando sin chistar desde hacía meses, pero ahora se había presentado la cosa como una granada que estalla dentro de un tanque. Supe que era una crisis espiritual, pero como no hay sismógrafos para este tipo de terremotos del alma, ignoraba su intensidad. La sentí como peligrosa, eso sí, cuando en el medio de la noche apreté los dientes, cerré los ojos y pregunté ¿por qué? Lo que me ocurría físicamente solo sucede en poquísimos casos, no sé, en 1 o 2%. ¿Por qué a mí? Vociferó mi mente. La primera respuesta que sentí dentro mío fue ¿y por qué no? ¿Quién sos vos para que no te pase? ¿El que escribe los libritos que hablan de la fe y la esperanza? Bueno, demostralas. La segunda de las respuestas internas vino con un notable ejemplo. Precisamente, ¿por qué a mí? Fue exactamente lo primero que dijo Juan Pablo II cuando en 1981 lo tiroteó un tipo en la Plaza del Vaticano. No sos muy original. Yo no pretendía serlo tampoco. No quería ser original, ni gracioso, ni superinteligente, ni millonario, ni poderoso. Solo quería ser sano. Y no creía merecer todo eso. Ah, ¿no? Dijo la vida entrando a la habitación y tirando el pucho en un orinal, un papagayo. Lo peor es que iban a analizar su contenido al día siguiente. No, le repetí sin asombrarme por su presencia. No lo merezco. Pero, ¿quién te crees que sos? ¿Sansueiro? Mira, no te morirás de un ataque al corazón, pero te podés morir de hemorroides cerebral. Hemorragia, en todo caso, le corregí molesto. No, hemorroides cerebral, si vos pensás con el culo. Te agradezco, sos tan fina, tan educadita. No tengo tiempo para esas cosas, pero puedo contarte lo que pasa si te interesa. Veo que siguen con vos, dijo señalando con un leve movimiento de cabeza un rincón de la habitación. Me di vuelta y ahí estaban la esperanza mirándome compungida y la fe, un poco maltrecha, parecía golpeada y con la ropa hecha jirones. ¿Quién te hizo eso? Le pregunté alarmado. Vos, me dijo la vida sin dejar que la fe abriera la boca. Se lo hiciste vos en medio de tu crisis. Sos un pelotudo, completó pronunciando esta última palabra con una convicción y fuerza tales que hizo que efectivamente yo me sintiera un pelotudo. Nunca perdí la fe, intenté defenderme. Pero la achicaste, dudaste, te preguntaste para qué tanta medallita, tanto darle fuerza a la gente, tanto amor y esperanza, tanto rezo. ¿No se te ocurrió que hay una enorme guerra y que vos sos solo un campo de batalla? Contale, le pidió a la fe,
que habló por primera vez. Vos sabés que donde se manifiesta la presencia de Dios aparece casi enseguida el adversario para tratar de destruir su obra. ¿No te pareció raro que cada año cuando estás a punto de escribir un nuevo libro invariablemente te enfermas de algo, de cualquier cosa? Sí, dije empezando a entender. Pero siempre terminas superando la cosa, ¿no? Para eso estamos nosotros. Para eso está tu ángel. El maligno va a querer atacarte todo el tiempo, pero ya sabes, no estás solo. A veces es más difícil, como ahora, pero no te rendís. ¿Acaso no seguís acá? Vos sabés que no me desvela el acá y el allá. Es otra cosa, sentirme tan mal, tanto problema para todo, y el dolor, odio el dolor. Hasta le hizo preguntar a Jesús en la cruz aquel terrible: Padre, ¿por qué me has abandonado? El mismísimo Dios Hijo. Supongo que no estarás haciendo comparaciones. Terció la vida con un tono de estar a punto de recordar malamente a mi madre. No, por supuesto, traté de explicar mordiendo cada palabra. Solo intento justificar mi crisis, disculparme por ella. Está bien, pero no te metas en terrenos pantanosos. Hacelo con lo que sabés. Ahuyentá a los demonios con tus armas. No andes manipulando las de ellos, que ya sabés quién las carga. Dale, larga alguna historia. Y dicho esto, se sentó en una silla poniendo los pies sobre la cama mientras encendía un nuevo cigarrillo, dispuesta a escuchar. Yo miré a la fe y a la esperanza, que parecían más animadas. Pedí que entrara el misterio, que lo hizo saludando en silencio, apenas con un gesto, y empecé a recordar nuevas historias asombrosas, algunas de las cuales tenían que ver con mi enemigo y el de ustedes, supongo, mientras otras aludían a sus diferentes apariencias y a las mejores maneras de defenderse de toda esa cosa. Ataques y defensas. Francisco Sánchez Ventura y Pascual es un hombre al que no conozco personalmente, pero sé que es magnífico. Eminente abogado, catedrático de economía, protagonista de cientos de conferencias, exitoso empresario y escritor de decenas de libros sobre los temas más diversos, ya sea política, finanzas, mariología, parapsicología, lo que se les ocurra. Es uno de los españoles que unen la inteligencia a la audacia y encaran lo que sea acompañados por la fuerza de su fe. Sé quién es por su obra, como aconseja la Biblia conocer a la gente. Don Francisco viene defendiendo sus creencias desde hace muchos años y de manera pública, por dicho y por escrito como lo hacen los bien nacidos. Contó que en un par de ocasiones sintió la presencia clara del maligno en su propio departamento. Sabe cómo ataca. Y no pongan esa cara porque hablo así del coludo. Andrés Gide, Premio Nobel de Literatura en 1947, dijo que los mejores aliados del demonio son los que le hacen el inmenso favor de ignorarlo o negarlo. Y es cierto, el coludo puede moverse, entonces, a sus anchas, ya que uno no va a estar en guardia contra algo que no existe. El caso es que don Francisco Sánchez Ventura no solo lo señala, sino que recuerda que los ángeles de la guarda nos protegen siempre de semejantes ataques. En más de una ocasión, él mismo lo sintió en carne propia. En un libro suyo, El diablo y sus secuaces, editorial Círculo, de Zaragoza, destaca una de esas oportunidades. Ocurrió en Sevilla una noche. Había visitado la ciudad acompañado y asistieron a un espectáculo
Luego cenaron y finalmente llegaron a un tablao a punto de cerrar por lo avanzado de la hora, pero en el cual se los invitó a pasar para tomar algo y seguir escuchando a la orquesta. Apenas terminaron de servirles whisky cuando algo ocurrió. Él mismo lo describe así. En aquel momento sentí un sudor frío por todo mi cuerpo y la necesidad imperiosa de cambiarme de asiento a una mesa situada a corta distancia. Mi acompañante se resistía. ¿Es que quieres ver mejor a la negra?, me preguntó. Cierto que había una negra bailando. La distancia es la misma, la veo igual desde aquí. Y sin poder contenerme, me levanté y cambié de mesa. De mala gana me siguió. Ignoro si el lector podrá creerme, pero nada más sentarnos, se desplomó el palco que unos momentos antes teníamos encima de nuestras cabezas, con materiales de construcción de gran volumen. Luego, don Francisco cuenta que sintió poderosamente ese deseo en apariencia irracional de cambiar de mesa y que él cree, a través de la luz de su fe, que fue el ángel custodio quien lo empujó hasta hacer que se levantara y salvara así su vida. No sería esa la única vez. En otra ocasión, su chofer le dijo que a menudo soñaba premoniciones que se cumplían y que quería advertirle, ya que había soñado que él tendría en pocos días más un peligroso accidente automovilístico. Don Francisco le agradeció, pero tomó la cosa como quien oye llover, sin darle mayor importancia. 8 días después, volcó con su auto mientras manejaba en una ruta oscura en plena madrugada. El coche quedó hecho pedazos, como un papel arrugado por una mano gigante. A él tuvieron que sacarlo de ese amasijo de hierros algunos hombres que llegaron desde una estación de servicio y abrieron una brecha para rescatarlo. Milagrosamente no sufrió ni siquiera un rasguño o un moretón. El maligno ataca duro, pero mientras aún nos queda algo por hacer por aquí, las otras fuerzas, las angélicas, las preternaturales, están alertas y nos defienden. Ya ven, la bestia. Muchísimos autores han escrito sobre el maligno, desde el impresionante Fausto de Goethe hasta el diablo y el buen Dios de Sartre, pasando por un espectro tan variado como el que puede ir entre Baudelaire y el nativo Estanislao del Campo. El cine lo tuvo como protagonista también en muchas ocasiones, como en La Profecía o en El Exorcista, con todas sus secuelas que no fueron pocas. Y a veces se lo menciona a través de sus representantes, enviados o sueños oscuros. Mary Shelley contó que había tenido una pesadilla sobre la cual se basó para escribir la que sería su obra más famosa y una de las historias de terror más célebres de todas las épocas, Frankenstein. Una considerable cantidad de autores han señalado a personas históricamente reales como Attila, Gengis Khan, Hitler o Stalin como enviados especiales demoníacos, lo cual cuesta creer, pero se hace más verosímil si uno piensa que tan solo los 4 mencionados, y no son los únicos, han arrojado, por decisiones directas o indirectas, la escalofriante cifra de más de 60 millones de muertos. Pero donde se menciona con mayor insistencia al maligno es en las Sagradas Escrituras. Allí aparece tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y de manera especial en el Apocalipsis de San Juan. Apocalipsis significa revelación y de eso se trata. Varios teólogos aventuraron que cuando se produzca la aparición en el mundo del Anticristo, éste tendrá el poder absoluto sobre toda la humanidad, sin que nadie discuta ese poder. Para que eso ocurra, para que todos obedezcan a un solo amo, no deberían existir diferencias políticas en el mundo.
Casi podría decirse que, si atendemos a eso, la rivalidad capitalismo-comunismo era casi una garantía en sí misma, pero ya no existe, y la llamada globalización va acercando una manera de pensar más universal. Todo esto de que el mundo sea una enorme aldea es muy lindo, pero muy peligroso. No quiero asustar a nadie, incluyéndome, pero la bestia puede estar ya entre nosotros. O tal vez ya hizo algunos intentos con nombre cambiado, como veremos. El verdadero Drácula. Todas las historias aquí contadas son rigurosamente ciertas. En este caso, vale la aclaración especial teniendo en cuenta lo demoníaco e irracional del relato que sigue. Alrededor del año 1430, en la zona de Transilvania, que actualmente es Rumania, gobernaba un príncipe llamado Vlad, que entre otras cositas, un día decidió automencionarse como Dios por sobre todo Dios conocido, algo que no suena precisamente humilde. Era de una maldad difícil de describir sin caer en relatos realmente desagradables. Lo llamaban el empalador, porque uno de sus entretenimientos predilectos consistía en empalar a sus víctimas, es decir, ensartarlas por previsibles lugares y observar entre risotadas cómo el pobre moría en medio de increíbles dolores. No sólo hacía este tipo de cosas con sus enemigos, como actuaba por diversión, a menudo tomaba a quien tuviera más cerca. En una ocasión fueron a visitarlo oficialmente ciertos enviados de un sultán turco que le llevaron regalos y buenos deseos. Pero no era eso lo que Vlad quería. Les pidió y luego exigió que se quitaran los turbantes, a lo que los turcos se negaron por razones de raza y religión. Eso era lo que Vlad buscaba, una negativa que le diera excusas a su increíble maldad. De inmediato ordenó, y se cumplió, que les fueran clavados los turbantes a las cabezas, ya que tanto querían mantenerlos. El resto de las acciones de Vlad es algo truculento y feroz. Le encantaba hacer con las personas cosas de tal crueldad que me asqué a escribirlas. Fue también autor de un genocidio. Mandó a matar a 30.000 pobladores inocentes de Schilta, un lugar cercano a su principado, solo para saber qué se sentía al asesinar a tantas personas juntas. Era un demonio. Era el demonio en realidad. Algunos lo mencionan como Vlad Tepes, al que llamaban Dracul, y otros directamente lo nombran como Vlad Dracul, Drac, en rumano. El pueblo actual al que pertenecía esta fiera significa diablo, y Dracul es el vocablo empleado para señalar a los seres poseídos por Satanás que se alimentan con sangre humana. Toda esta historia real apasionó al novelista Bram Stoker, quien 450 años más tarde, en 1897, y después de una gran investigación sobre Vlad, escribió su famosa novela Drácula. El hecho es que el castillo que habitó esa bestia sigue existiendo aún hoy en Transilvania y que nunca se supo cuándo ni cómo murió aquel malvado. La leyenda tejida a su alrededor asegura que aún está vivo. Historia de las brujas. Las ramas amontonadas, secas y crujientes formaban un montículo de más de 1,5 metros de altura. En el centro había un poste de madera y amarrada a él una mujer joven con aspecto desgreñado y los ojos fuera de sus órbitas. Alguien dio la orden y 2 hombres comenzaron a encender las ramas. En pocos minutos la hoguera crepitaba como una sucesión de quejidos diabólicos.
La mujer gritaba maldiciones en las que convocaba al demonio mientras las llamas la cubrían por completo, y el centenar de personas que observaba la escena entre temeroso y subyugado guardaba un inusual silencio. Media hora después, todo había terminado. Una nueva bruja había sido encontrada culpable y se había cumplido su castigo. Una nueva discípula del diablo según sus verdugos. Oficialmente hubo 500.000 de ejecuciones idénticas a la relatada solamente entre los siglos XV y XVII. De manera no oficial se calcula otro tanto. Ese millón de brujas condenadas a lo largo de 2 siglos arroja un promedio de una persona cada 2 horas muerta en la hoguera durante ese lapso. No eran solo mujeres. Los hombres también eran encontrados culpables de brujería y seguían el mismo camino, pero el porcentaje de damas de la escoba fue siempre muy superior. ¿Qué hacía una bruja? ¿Por qué se la condenaba? ¿Cómo se la reconocía? Una bruja, según aquellas acusaciones, pactaba con el diablo. Su principal objetivo era atentar contra la religión y el Estado. Se sabía que eran capaces de volar montando una escoba porque detestaban y temían a los caballos. Se reunían los sábados por la noche en grupos llamados aquelarres, recibían órdenes directas del maligno, mantenían relaciones íntimas con íncubos, diablos machos, y con súcubos, los femeninos. Robaban y sacrificaban niños, destruían las cosechas y mataban al ganado con solo desearlo. Desparramaban el mal en todas sus formas y eran dueñas de poderes extraordinarios. Por supuesto, todo eso era lo que decían sus jueces y victimarios. En los últimos años hubo especialistas internacionales que investigaron aquellos fenómenos y les dieron una explicación de hoy en día. Existieron, sí, y según algunos, aún existen. Los aquelarres, reuniones de brujas y brujos, fueron descritos por primera vez durante el siglo X. 100 años después, la Iglesia advirtió el crecimiento de esas creencias demoníacas y se decretó la excomunión para los que participaran en aquellos extraños rituales. La batalla entre el bien y el mal, la más vieja y eterna batalla de la historia, fue creciendo y hasta se cometieron excesos por parte de gobernantes que aprovechaban las condenas para sacarse de encima a molestos opositores. Un sistema eficiente que más de un gobernante en el mundo quisiera poder reflotar seguramente. Uno de los casos más claros fue el de Juana de Arco, que luego sería reivindicada nada menos que con su canonización. Con respecto a los supuestos poderes brujeriles, el antropólogo norteamericano Michael Harner, estudioso del tema, cuenta que las brujas se untaban el cuerpo con una sustancia creada por ellas sobre la base de una cantidad de hierbas que tenían efectos hipnóticos y alucinógenos. Este preparado llevaba el nombre de menjunje, una palabra que aún hoy usamos en otras aplicaciones, y actuaba como una droga estimulante que producía euforia al mismo tiempo que aumentaba la fantasía y la imaginación. Harner dice, también, que en los aquelarres se consumían alucinógenos y que la palabra viaje, usada hoy para definir el clímax de un drogadicto, era la misma con que aquellos personajes medievales definían sus sensaciones, confesión esta que les era arrancada por las torturas. La mayor autoridad en el estudio serio de este tema, el historiador Charles Henry Lea, pone en claro que la Iglesia se había limitado en los primeros siglos de la aparición del fenómeno a negarles la bendición a los considerados brujos y que
Recién en 1448, cuando esas prácticas habían avanzado de manera en extremo peligrosas, el Papa Inocencio VIII emitió una bula por la cual el enfrentamiento del cristianismo con esos grupos esotéricos fue total. La tortura y la hoguera fueron autorizadas, pero recién comenzaba la historia. Durante la Edad Media, el cristianismo tenía una muy poderosa influencia no solo en cuestiones de fe, sino también en las decisiones de Estado. Los pontífices eran guerreros que se ocupaban de las cosas mundanas al frente de sus ejércitos. Por una mera razón física que se repite en la vida desde siempre, ante una fuerza determinada aparece otra en sentido contrario que pretende ser tan poderosa. No es extraño, entonces, que fuera en esa época cuando el movimiento brujeril tuvo su mayor auge, pero todo se mezcló demasiado. La Iglesia se oponía a las brujerías con el poder de la fe, pero los grupos laicos de poder ya habían tomado la ley en sus manos desde mucho antes por motivos políticos. El antropólogo Marvin Harris, de la Universidad de Harvard, y un serio especialista en la cuestión, afirma que todos los males de aquella época eran achacados a las brujas cuando en realidad solían provenir de la voracidad y la ambición desmedidas de príncipes o señores feudales. Ellas fueron el chivo expiatorio. Harris da cifras. El 82% de los condenados en la Edad Media eran mujeres y entre miles hubo un solo caso de un noble y no fue condenado. Los hombres quedaban, estaban aterrados y trabajaban sin quejas. Aún en el siglo XVII seguían las ejecuciones y la cosa pasó de Europa a América, donde el caso del pequeño pueblo de Salem es el más famoso. Una casa de brujas interesada llenó de miedo y de inmovilidad a la población. La última vez en la historia que una bruja fue quemada en la hoguera en Europa ocurrió en Suiza en 1793. Gatos y hechizos. Es curioso, pero hace más de 4000 años los egipcios consideraban a los gatos animales decididamente benéficos. Se los cuidaba en calidad de sagrados hasta el punto de ejecutar a todo aquel que matara a un gato. La historia registra que un hecho semejante ocurrió con un romano al que le quitaron la vida violentamente después de que el hombre hubiera asesinado a uno de estos peculiares felinos, alegando que lo molestaba con los maullidos. Las fiestas de Bast, que era una diosa con cabeza de gato, eran las más alegres y rebosantes de música, vino, danzas y sexo. No quieran anotarse porque ya no existen. También en religiones posteriores, el gato fue culto de adoración especial, y tal vez fue ese hecho el que lo condenó históricamente, ya que en la época medieval, al luchar contra las sectas de herejes que pululaban por entonces, se señaló a este animalito como el compañero ineludible de brujos y brujas. En rigor de verdad, eran por entonces muchos los ritos diabólicos que se llevaban a cabo con un gato como representación demoníaca. En el año 1566, una mujer llamada Elizabeth Francis fue acusada de brujería. Se la llevó a juicio y con ella a su gato manchado, que para hacer las cosas aún más difíciles, respondía al nombre de Satán. Se acusó al animal de haberle encontrado varios novios a la tal Elizabeth, de colmar mágicamente sus campos de buena siembra y de haberle procurado una cantidad envidiable de ovejas. Si uno se guía por estas acusaciones, parece ser que lo ideal en aquella época era que a uno le fuera mal. Si le iba bien podía sospecharse de la intervención del demonio y los acusadores eran muchos, casi como ahora.
La cosa se complicó en aquel juicio inglés cuando alguien testimonió que un joven que empezaba a llevarse mal con Elizabeth fue eliminado por el menino, y se puso peor cuando otro aseguró que la mujer premiaba a Satán por su ayuda no con un pescadito, sino con gotas de su propia sangre. Sé de más de un par de noticieros que de haber existido se hubieran lanzado con todo a cubrir la noticia. Final del cuento. Fueron a la hoguera los dos, ella y el gato, y desde entonces ocurrió con todos los felinos de Brujas. La historia, la tradición, las costumbres o la tontería humana llevaron esa funesta imagen hasta nuestros días. Muchos miran a los gatos con desconfianza y ellos, los gatos, nos miran igual. Escobas de brujas. La escoba, algo aparentemente tan simple y tan inofensivo, tiene también su historia de misterio y encantamiento. Es cierto que las parteras de la antigua Roma barrían con fervor los umbrales de las casas de las mujeres que estaban por dar a luz porque creían que con eso alejaban los malos espíritus que podían afectar a las madres y a los recién nacidos. Luego la escoba fue tomando un cariz simbólico y hasta afectuoso, ya que representaba a la mujer en las tareas de la casa. Era como el bisturí del cirujano o el serrucho del carpintero. Un buen símbolo. No hace tanto, en Europa, las mujeres dejaban sus escobas apoyadas en la puerta de su casa para señalar que habían salido por un momento y al mismo tiempo para proteger el hogar con esa arma femenina mientras ellas no estaban. En Gales y entre los gitanos de la actualidad, la pareja de recién casados debe saltar por sobre una escoba antes de entrar a su nueva casa, como un signo de buenaventura y amor. Pero también en la actualidad hay simbolismos no tan tiernos. Las parejas de brujos recién casados cumplen el mismo ritual, saltar sobre una escoba como final de la ceremonia y como una manera de asegurar sus poderes maléficos para ambos. El hecho es que la primera imagen histórica que se conoce sobre una bruja con todas las de la ley que aparece montada en uno de estos elementos nos llega desde el siglo XV con toda su carga de ocultismo y misterio. Es un dibujo que aparece en un manuscrito del escritor suizo Martin Lefranc llamado El campeón de las damas. Allí quedó impresa una mujer que avanza por los aires jineteando una escoba. La idea se fijó porque se la consideró algo razonable, ya que era sabido que las brujas no solo odian, sino que temen y mucho a los caballos, como ya contamos. No sería tan raro que eligieran entonces este otro medio de transporte. Hoy andan en autos de buena marca y ponen avisos en los diarios, pero son más tranquilas. El cuervo Jim. Uno de los poetas más famosos y redonditos del genial Edgar Allan Poe se llama El Cuervo. Es una historia fantástica donde uno de esos animales es el instrumento con que el destino castiga a quien lo merece. Aún antes de ese poema, el cuervo no tenía muy buena prensa que digamos. Su aspecto torvo, su pico amenazante y su reluciente color negro hicieron que se lo mirara con desconfianza. Hay, sin embargo, reivindicaciones a través de una historia asombrosa y bella sobre ellos. En Inglaterra existe una muy vieja superstición que aún perdura y que asegura que los cuervos que anidan en la Torre de Londres tienen en sí mismos una suerte de poder muy especial y benéfico. La leyenda afirma que esos pájaros son los encargados de cuidar el imperio y que si alguna vez se fueran de ese lugar, casi inmediatamente el país quedaría sin reyes y desamparado frente al mundo. Los ingleses suelen ser muy supersticiosos y amantes de relatos de asombro de este tipo, así que, por las dudas, se encargan de cuidar con sumo cariño a los cuervos de la torre. Más aún, existe un grupo real especial llamado
Raven Master, algo así como amos de los cuervos, que tiene como única tarea el cuidado de esas aves. Pero lo más impresionante es lo ocurrido con un cuervo de aquellos al que llamaban Jim, el cual vivió durante 44 años en la torre y parecía ser el jefe allí. Cuando alguno de sus compañeros se enfermaba, Jim volaba hasta los guardias y los alertaba al respecto. Si uno de los cuervos de la torre moría, Jim hacía un corto viaje hasta la abadía de Westminster y permanecía posado en un lugar fijo durante toda la primera misa de la mañana. Cumplía exactamente el mismo ritual: volar a la abadía, posarse y permanecer allí durante toda la misa para luego regresar. Cada vez, también, que moría uno de sus cuidadores. Más extraño aún era que asistiera sin fallar ningún año a la misa de resurrección de Semana Santa. Toda la prensa y el público inglés hablaron de Jim durante esos 44 años. Un día, viejo y enfermo, voló por última vez a la imponente catedral. Allí planeó hasta el altar, bajó en él y se dejó caer sobre sus finos manteles y en minutos murió. Nadie jamás había amaestrado a Jim, el buen cuervo. Tal vez, al fin de cuentas, todo consista en buscar lo bueno aun en lo que parece malo, y resaltar lo bueno en lo que parece bueno, como en la historia que sigue. Ángeles. Esta carta me fue dada en mano en febrero de 1997 en la tradicional firma de libros en Mar del Plata. Luego hablaría con su autora, tan dulce como su texto. Ella es Mariela, de 25 años y casada con Sergio Fernández, de 27. Viven en Mar del Plata. Al escribir la carta, Mariela estaba embarazada de Camila, que nació en marzo. Pero su relato tiene que ver con la primera de sus hijas, María Sol, nacida el 19 de marzo de 1994. Toda una señora. Extracto aquí los párrafos principales. María Sol nació prematura, aquí en el Hospital Materno Infantil, con un peso de 1,6 kg. Estuvo 20 días en terapia y 5 en box de engorde hasta que alcanzó el 950 kg. En ese tiempo no tuvo ninguna complicación, gracias a Dios, y a pesar de que era muy chiquita, su desarrollo fue normal. Siempre parecía como si alguien le estuviera jugando, porque siempre reía sola, y nosotros tomamos eso muy naturalmente porque siempre creímos en los ángeles y decíamos que eran ellos los que le jugaban. Cuando tenía 10 meses se accidentó y tuvo un hundimiento en la cabeza de consideración. Estuvo internada 48 horas y el médico nos dijo que si se hubiera hundido la cabecita unos 2 centímetros más, la hubiese tenido que operar. Pero la gorda, una vez más, sin ningún problema, salió adelante. Sol tenía 16 meses cuando ya hablaba más y nos contó que jugaba con un amigo al que llamaba Funk o Funke, no sabemos. Desde entonces, el juego con él fue constante. Siempre se comunicaba con él cuando ella era más bebé y aún ahora que tiene casi 3 años sigue jugando con Funk. Debo aclarar que Sol es muy especial en el sentido de que nunca tuvo problemas de comunicación y es una nena que siempre entendió todo sin que sea necesario explicárselo más de una vez. Por lo tanto, a los 2 años ya hablaba con mucha madurez. Cuando empezó a jugar con Funk, me decía, por ahí, cuidado mamá que vas a pisar a Funk, o él vuela, me cuida de noche, duerme en mi cuna, y un montón de cosas más que comenzaron a sorprendernos. Por ahí se tiraba en la cama, se reía a carcajadas y decía en el medio de la risa: no me hagas más cosquillas, Funk. Todo esto aún continúa. Pero hace cosa de un año se agregó un nuevo amigo que es el que más nos sorprende. Ella lo llama Finky. Y comenzó Finky de acá, Finky de allá, lo de las cosquillas. Finky y Funk vuelan.
Un día subíamos en el ascensor y ella le dice a Sergio, mi marido: papá, Finky se parece a vos, es grande, tiene el pelo largo y usa colita. Nosotros nos asombramos muchísimo porque hacía unos meses habíamos perdido un amigo que era pescador y cayó al mar y que se parecía mucho a Sergio con su mismo estilo. Lo llamábamos Pitín. Pasó el tiempo y cada vez que le preguntábamos algo sobre estas cosas, ella nos esquivaba. Un día yo le había dado unas fotos para entretenerla y ella tomó una y me la trajo. Era una foto de mi marido Sergio con sus amigos. Sol me la muestra y me dice: este es papá y este es Finky, señalando a Pitín, nuestro amigo muerto. Yo no lo podía creer, no lo queríamos creer. Más cuando Sol siguió dándonos datos como que él era nuestro amigo, pero ahora era el amigo de ella. Le enseña canciones y juega con ella. Un día Sol estaba haciendo los cuernitos con la mano y ella sola dice: ¿no, Finky? Finky me dice que eso no se hace, mamá. Dice que se hace esto, y con el pulgar y el meñique hizo el símbolo del amor. Me cuesta mucho hablar de esto, pero sé que va a entender. A mí no me interesa demostrarle a nadie que Sol es especial porque todos los chiquitos son especiales. Lo que queremos es que sea feliz. A fines de octubre de 1997 llamé a Mariela Fernández. Me atendió una señorita de 3 años y medio con pico de loro, María Sol. Luego su mamá, que también tiene cascabeles en la voz. Me dijo que todo seguía igual, salvo algo que aumenta aún más el asombro y que se dio en los últimos meses. Sol dice con naturalidad que Finky y Fanke viven con Jesús. Ella tan solo fue bautizada, no conoce nada de religión, ni siquiera sabe rezar, nadie le mencionó Jesús y en la casa no se habla de esos temas. Solamente lleva una cadenita con una cruz, pero sabe muy bien que Finky y Fanke, como cualquier ángel, viven con Jesús. Adorable y magnífica certeza en un mundo manejado por adultos donde todos dudamos hasta de nosotros mismos. La Virgen de Guadalupe, la pura verdad. En el capítulo 4 contamos el fascinante misterio de la aparición de la Virgen de Guadalupe en 1531, pero dejamos algo para este tramo. El sentido de contarlo ahora es que la Virgen, por las escrituras y por la tradición, es quien más protege contra el coludo y su legión de diablos, posesos, endemoniados, brujas, gatos, cuervos malos y algunos políticos. María es, según la metáfora del Apocalipsis de San Juan, la que aplastará la cabeza de la serpiente luego de una batalla final y terrible en la que la Madre de Dios estará al frente de las fuerzas del bien, asistida por San Miguel Arcángel. María es a quien más teme el maligno. Por eso, a veces mete la cola donde más duele. Durante todo el siglo XVI, la Iglesia condenó oficialmente el culto de la Virgen de Guadalupe y a la que no reconocía. Fueron amenazados con la expulsión de las filas cristianas aquellos que la honraran y llegaron a prohibir hablar de ella. Fue el pueblo quien, emocionado por la historia de la aparición a uno de ellos, Juan Diego, construyó con barro y paja el primero de los templos, aún ante la oposición tenaz de la jerarquía eclesiástica. Y la Virgen devolvió esa devoción con tantos favores y milagros como para que en los 10 años siguientes se convirtieran al cristianismo nada menos que 6 millones de indios, seguidores de una Virgen que era como ellos y para ellos, sin oros ni brillantes, morena y noble como ese pueblo. Recién 206 años más tarde, en 1737, el Papa Benedicto XIV otorga misa y honores a esta Virgen que se proclama como patrona de México.
En 1910 se extiende el patronazgo a toda América. Mucho después, otro pontífice, Paulo VI, le hace llegar a esta Virgen una rosa de oro como símbolo de su propia devoción. Es curioso que se trate del mismo Papa que en una ocasión dijera, refiriéndose a cierto clero de espanto, que por las grietas de la Iglesia se están filtrando los humos del infierno. Sabía de qué hablaba, sin dudas. Generalmente el enemigo más peligroso es el que convive con nosotros. El sacerdote italiano Stefano Gobi, fundador del movimiento sacerdotal mariano, hace muchos años que recibe las llamadas locuciones, mensajes que la Virgen le dicta de manera especial para los curas del mundo entero. Mejor no les cuento lo que dice de un sector del clero para no amargarles la tarde, la noche, la semana o la vida. Compensemos sabiendo que no se refiere a todos, por supuesto. Los curas nobles que afortunadamente abundan son como santos hoy en día y entienden que lo que acabo de escribir es real y doloroso. Y los innobles ya se sabe como quién son, y seguramente serán los que monten en cólera al leer esto. Buen método para identificarlos. El único pontífice que visitó a la Virgen de Guadalupe ha sido, como no podía ser de otra manera, Juan Pablo II, devotísimo de María y magnífico sacerdote que se la pasa emparchando las atrocidades de algunos colegas. También beatificó al indiecito Juan Diego, casi 500 años después. Que todo esto sirva para filtrar los humos de las grietas y saber que no podemos tener mejor alianza que con la mamita para defendernos del mal. Esta advocación, la de Guadalupe, merece una historia más. La Virgen de Guadalupe, fábulas y milagros. Cuando se lee algo sobre Juan Diego se lo menciona como el indiecito, en algunos casos para reafirmar su condición de humilde, hijo mío el más pequeño, como le dijo la Virgen, y en otros porque hace rato que se mantiene un error repetido hasta en los libros religiosos, la idea de que Juan Diego era un niño, un chiquito. La fábula crece de manera muy notable cuando en los dibujos de algunos textos religiosos lo muestran como un pequeño de no más de 10 o 12 años. Quizás se deba a que María suele aparecerse a chicos o jóvenes, como en Fátima, La Salette, Garabandal, Medjurje, etc. O que en el Cerro Mexicano Nuestra Señora lo llama Juanito, Juan Dieguito, pero como manera cariñosa, como madre que es de todos nosotros. Lo cierto es que Juan Diego no era un chiquitín, tenía 57 años y era casado cuando se produjo su encuentro con la Virgen. Apenas se habían cumplido 6 años desde su conversión al catolicismo y su bautismo, recibido a la edad de 51 años. Déjense de dibujar entonces a niñitos, por favor. Uno de los milagros más impresionantes alrededor de Nuestra Señora de Guadalupe es que siglos después de su aparición, un grupo de científicos analizó cada milímetro del poncho que hoy mismo se mantiene en perfecto estado en su templo y que descubrieron algo extraño en los ojos de la Virgen cuya imagen aparece allí estampada. Un célebre oftalmólogo francés, el doctor Luboinet, fue el primero en observar con un potente microscopio la pupila de la imagen y advertir la figura de un hombre. El hecho desató una investigación que solo se concretó por completo con el uso de la fotografía digital. Otro científico, el doctor Tonsman, sacó una foto del ojo de María y la amplió más de 2000 veces. Ante su asombro y luego el de todos, en esa pupila están reflejadas en forma microscópica varias figuras humanas. Un fraile anciano que ha de ser el obispo, otro sacerdote con una mano sobre su barba con gesto de real asombro,
varios sacerdotes en otros planos, así como un par de indígenas más, y el propio Juan Diego desplegando su poncho del que caen las rosas. En una palabra, todos los personajes de la historia que estaban presentes en el momento de producirse el milagro. Por supuesto, jamás se pudo saber cómo era posible algo así, ni se sabrá, supongo. Lo que a nosotros nos importa es que esa Virgen que puede despertar nuestro asombro y nuestro amor desde la advocación de Guadalupe, Lourdes, del Rosario, de la Medalla Milagrosa, del Rocío, la Macarena o lo que se les ocurra, ya que hablamos siempre de la misma, de María, es lo que nos defiende ante los ataques de la bestia. Al terminar este relato, estaba yo flojito y amodorrado como un bebé que acaba de hacerse caca encima, experiencia esta que era una de las pocas por las que aún no había pasado desde que empezó mi viacrucis sanatorial. Me dejé estar y me dormí acariciado por la vida. Volví a casa. Habrá pasado poco más de un mes cuando el dolor se descolgó sobre mi pecho como el King Kong de las coronarias. Me apretaba algo ahí dentro, con su manaza impiadosa haciéndome fruncir la cara. Esto ocurría cuando caminaba unos 100 metros no más. Venía acompañado de una oleada de calor creciente en pleno tórax que parecía una inyección de lava. Sentía mi sangre ardiente, pero, aunque suena muy de galán romántico latino, era una porquería. Debía pararme en plena calle y, como detesto que me compadezcan, disimulaba mirando una vidriera, aunque en ella se exhibiera una colección tailandesa de inodoros. Si no había vidriera cerca, me paraba en el borde de la vereda como si esperara un taxi. La cosa era disimular y que el momento de mi muerte inmediata, al menos así lo sentía yo, pasara desapercibido sin alterar la paz de ningún barrio. Francamente, eso de no poder caminar más de 100 metros me tenía loco. Yo era un lisiado físico y mental, más que nunca. A esa altura no sabía qué era peor, si el dolor del cuerpo o del alma. Les confieso que ya no quería que me hicieran nada más. Estaba harto, comprensiblemente, cansado de que me abrieran, me cortaran, me pincharan, me metieran catéteres, husmearan el interior de mis arterias, me colocaran cosas dentro de mi cuerpo, me manosearan el corazón y con todo eso casi no dejaran espacio en mi mente para pensar en otra cosa, lo cual creo que era la peor tortura. Se lo dije a mi amigo de la fuente por teléfono. Hablemos, contestó como si aceptara mi decisión. Fui a verlo al otro día para eso, para hablar, pero él ya tenía todo planeado. Sin darme tiempo a decir ni este pecho es mío, me metió en la sala de hemodinamia cariñosa, pero firmemente. Los muchachos ya me recibían como si fuéramos a jugar a las cartas. Al día siguiente, Luis de la Fuente y dos de ellos partían en viaje de estudios invitados a congresos en media Europa. Mi amigo Luis no quería irse dejándome así. Nunca lo había visto tan enojado. No conmigo, por supuesto, ya que enfermarme no era una simpática decisión personal que yo tomaba para molestarlo a él. Estaba enojado con una situación tan inusual como esa. Nueva angioplastía, la tercera desde la cirugía y posiblemente la que me hará ganar un lugar en el libro de récords. Yo adivinaba el parpadeo de las luces de la sala que marcaban mi regreso y volvía con la arteria marchita. Una noche más de internación, a la madrugada, como siempre, yo cabeceaba como para meterle un gol a los sueños cuando aparecieron juntos todos mis habituales visitantes. Me miraron en silencio, con caras largas. La vida, en nombre de todos, alzó las cejas y movió los hombros hacia arriba con gesto de ¿qué querés que te diga? La fe, mientras tanto, me miraba a los ojos, de frente, entera y poderosa. La esperanza espiaba detrás de ella y se asomaba para sonreírme con picardía. Yo estaba medio serio al principio, pero
Poco a poco me fui aflojando por lo que me hacía la esperanza. Me tenté, empecé con una sonrisita aguantada. Los demás se codearon algo más aliviados, perdiendo las caras de protocolo, moviéndose alegres. El miedo también se movió, pero tropezó y se cayó a la calle por la ventana, y eso fue suficiente para que yo largara la carcajada, contagiara a todos y termináramos riéndonos a los gritos, palmeándonos como chicos y tirándonos las almohadas sin un mínimo de respeto por un lugar tan serio como ese, en especial teniendo en cuenta la hora que era. La tercera angioplastía fue el 10 de septiembre de 1997. Cuando escribo estas líneas, el miércoles 29 de octubre, se cumplen 49 días desde entonces. El dolor no volvió, gracias a Dios. La primera vez en semanas que pude dar una vuelta a la manzana a paso normal, sin que sintiera el corazón estrujado, casi lloro de la emoción. Y yo no lloro fácilmente. Ustedes, los sanos, no saben lo que significa dar una vuelta entera a la manzana sin dolor en el pecho, no pueden saberlo. Es como recibir un abrazo de Dios, un beso del ángel. Aún ignoramos qué puede ocurrir porque estoy en la etapa más crítica, en el medio total de la tormenta. Hay que aguantar de 3 a 6 meses desde la intervención para saber si los resultados son buenos y duraderos. No tengo miedo, solo un poquito de ansiedad y felicidad por haber terminado este librito, por cada minuto que paso sin dolor, por demostrarme a mí mismo que tengo coraje y sobre todo fe. No se trata solamente de hablar de esas cosas. Es muy bueno tener la oportunidad de demostrarlas con los hechos, de construir en cierta forma la apasionante historia asombrosa de uno mismo, de llegar hasta este exacto punto, sonriendo mientras escribo y mientras siento en la piel del alma que todo va a andar bien, todo va a andar bien, todo va a andar bien. Y después de todo, en el siglo XIX había un italiano que había conseguido un trabajo como vendedor de fideos espagueti en Montevideo, Uruguay. Después estuvo en Nueva York, donde fabricaba velas de mala calidad. En esos tiempos todos se hubieran confundido al calificarlo, pero no hay que guiarse por las apariencias. Ese hombre se llamaba Giuseppe Garibaldi y es uno de los patriotas italianos más honrados. Domingo Faustino Sarmiento atendía una tienda en San Juan. Fue presidente del país entre 1868 y 1874. El revolucionario mexicano Pancho Villa fue boxeador en su juventud. El actor norteamericano Harrison Ford era carpintero y José Stalin estuvo en un seminario para ser sacerdote durante 5 años, de los 13 a los 18, hasta que lo echaron. Ya ven, uno nunca sabe qué hay realmente detrás de una persona, un hecho o una idea. Este librito quiso ser un juego entretenido, pero no vayan a creer solo en esa primera apariencia. La intención final fue ayudarme y ayudar. Sé muy bien que aun cuando mi vida ha pasado y pasa por una etapa de cierto cuidado, hay gente que sufre enfermedades mucho peores. La idea ha sido precisamente tratar de mostrar la fe y la esperanza a quien lo necesite. Es mucho más valioso que andar hablando de ellas. Ojalá les sirva. Que Dios los bendiga, como siempre.